Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Invocando en esta mañana santa al Espíritu Santo de Dios que descienda, que venga a morar en nuestros corazones, que nos conduzca siempre por el camino del bien, que nos ayude en la perfección y para ello nos purifique de culpas y pecados, nos conduzca al sacramento de la confesión para que podamos lavar nuestras culpas, podamos acercarnos a la procesión de la Eucaristía para comernos al Dios que vive. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versos 5 al 18. Estamos en el primer viaje misionero. Es cierto que ayer domingo leíamos la culminación de este viaje, pero hoy y mañana otra vez regresamos sobre este primer viaje misionero. Bernabé y Pablo están predicando con poder en Iconio y se producen unos conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos. Luego, en estos problemas con las autoridades, la idea básica es maltratar a Pablo y a Bernabé y apedrearlos, punto, a acabar con ellos. Están rechazando a Pablo, a Bernabé y lo que ellos tengan que decirle. Al darse cuenta de esta situación, ¿qué hicieron ellos? Huyeron a las ciudades de Licoania, a Listra y Derbe y a sus alrededores. Este huyeron es muy significativo, es parte todavía de la gran persecución. Este huir tiene también un signo misionero. ¿Por qué? La primera obligación de un verdadero misionero es mantenerse vivo y saludable. Si el martirio llega, gloria a Dios por el martirio, pero buscarlo por buscarlo no tiene mucho sentido tampoco. La clave estriba en que el misionero vivo y saludable continúa llevando con poder esa misión. Entonces, en este caso, salir, escapar, irse, tiene un sentido muy evangélico, porque es irse no para esconderse, no para callarse, es irse para continuar llevando el mensaje a otros lugares donde sí se ha recibido y no tengan que sacudirse el polvo de los pies. Entonces, todo este misterio tiene un sentido evangélico, salvífico, donde la misión tiene continuidad. Fíjate lo que les pasa cuando llegan a Listra. Qué bueno que llegaron a Listra, qué bueno que escaparon, qué bueno que se fueron, porque al llegar a otro lugar el Evangelio retoma un sentido nuevo y una mejor oportunidad para seguir evangelizando. En Listra había sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. O sea que llevaría allí pidiendo limosna, si es que pedía limosna, toda su vida, porque definitivamente nació con esa condición. Apunta la palabra que nunca había podido andar para darle énfasis en su realidad, en su miseria, básicamente. Estaba escuchando las palabras de Pablo y fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta. Primero, fíjate qué interesante, se miran y al mirarse se conocen y se reconocen. ¿En qué sentido? Este hombre cojo reconoce en Pablo no un Dios falso, no una deidad, reconoce al Cristo resucitado que Pablo está predicando. No confunde a Pablo, no confunde a Cristo, no confunde a él desde su fe, desde la mucha o poquísima fe que pueda tener, reconoce en Pablo lo que Pablo representa, de quien Pablo es vicario, en nombre de quien viene, reconoce al Cristo de la gloria. Pablo, al mirarlo con los ojos de Cristo, ve en los ojos de este hombre la fe suficiente como para que Jesús pueda obrar en él un milagro. No para que Pablo haga una obra de arte o una obra de magia o un espectáculo viviente, no. Reconoce en los ojos de este hombre la fe suficiente como para que Jesús pueda obrar un milagro. Cuando Dios y el hombre se encuentran, cosas maravillosas pasan. Basado en eso, en la fe que ha descubierto en él, Pablo se atreve a decirle: levántate, ponte derecho sobre tus pies.
Lo mismo que hizo Jesús con varios enfermos en su camino, después de haberle preguntado a la gente, ¿crees que puedo hacerlo? Y para confirmar, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha liberado, o la expresión que Jesús haya usado. El hombre dio un salto y echó a andar. O sea, las palabras de Pablo fueron suficientes porque fueron acogidas por un hombre que en su corazón tenía la fe suficiente y que en su oído interior lo que escuchó no fue el timbrar de la voz de Pablo, sino el eco de la voz del Cristo de la gloria. El hombre dio un salto y echó a andar. Y al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua licoania. Mira el problema aquí. Al ver lo que Pablo había hecho, no vieron más allá. No vieron la fe, no vieron a Cristo, no vieron el signo, no vieron el poder del Dios de Israel. Vieron que Pablo, un hombre mortal, a quien ya comenzaban a confundir con un Dios falso, había hecho andar a un hombre que había nacido cojo de nacimiento. Eso fue lo que vieron. Se quedaron en un plano demasiado humano, que es lo que por lo general nos pasa cuando predicamos la palabra sin estar pegados al tronco, al depósito revelado de la fe en la iglesia verdadera. Los dioses en figura de hombre han bajado a visitarnos. ¡Cuánta ignorancia! No pudieron ver a Jesús, vieron dioses falsos. No dijeron Pablo y Bernabé representan al Dios verdadero. No, estos son los dioses falsos, nuestros verdaderos dioses, Zeus definitivamente y Hermes. Hermes a Pablo porque es el que habla, Zeus por aquel poderío que tenía. Estos son nuestros dioses falsos, nuestros ídolos. Estos dioses se han vuelto hombres, se han venido a la tierra definitivamente y queremos honrarlos como tal. Queremos rendirle culto, hacerle sacrificios en su nombre y demás. Espérate. Mira la gran oportunidad que tienen Pablo y Bernabé en sus manos. Pueden vivir el resto de su vida del cuento, pueden engañar a media humanidad, pueden hacerse pasar por dioses falsos en la tierra y pueden definitivamente vivir como privilegiados. ¿Qué hacen ellos? Se rasgan las vestiduras, rechazan aquella idolatría, aquella confusión, aquella fe. No se aprovechan de la ignorancia del pueblo que está ansioso por ver a Dios. No se aprovechan, al contrario, se rasgan las vestimentas, reprueban su culpa y su actitud. Le dicen en la cara que así no es, que ellos no son dioses falsos de ninguna manera, que no los confundan, que no se confundan. Al oírlos, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto, irrumpieron en medio del gentío y gritaban: hombres, ¿qué hacen? También nosotros somos humanos igual que ustedes, de su misma condición. Les anunciamos esta buena noticia, que dejen los ídolos vanos y se conviertan al Dios que vive, al que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen. ¿Perdieron una gran oportunidad? No, ganaron sus almas para Dios y ganaron muchísimas más almas para Dios, para el Cristo de la gloria. No se predicaron a ellos, no ocuparon el lugar de Dios, no ejercieron ningún tipo de protagonismo. Todos los protagonistas religiosos de todas las historias han desaparecido, han pasado, algunos en condiciones muy tristes y otros pagando por sus robos y por sus malas cuentas. Todos han desaparecido. Solo Cristo sigue vivo y vigente en la iglesia que Él vino a fundar, a pesar de los 1001 conflictos que esa iglesia ha tenido desde fuera y desde dentro, pero la cual Dios siempre ha querido salvar y ha hecho que prevalezca, porque es la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviese su camino. ¿Qué dice ahí? Nos ha seguido desde siempre, nos ha respetado desde siempre, pero aunque no lo conocíamos, nos hacía llover. Nos daba comida y alimento, hacía que el sol saliese para todos, nos cuidó siempre, nos protegió siempre, nos fue preparando para este momento y el momento ha llegado, la palabra se está predicando, la salvación está
está entre nosotros. No se confundan, no vuelvan a la idolatría, no busquen dioses falsos, no coloquen a nadie en el lugar de Dios. Y aunque venga un ángel del cielo, aunque sea uno de nosotros mismos, si se les predica un evangelio distinto, dice Pablo en la carta a los Gálatas, no le crean, no le crean. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviese su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándonos desde el cielo la lluvia y las cosechas a su tiempo, dándonos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas disuadieron el gentío que les ofrecieran un sacrificio. No somos nosotros, no se fijen en nosotros. Venimos a predicarle al Cristo de la gloria, el único que les puede salvar. Ojalá que tú y yo entremos en este mismo camino misionero, que prediquemos con ese mismo poder al Cristo de la gloria, que no nos engañemos ni engañemos a nadie, que no nos apartemos del tronco para que nuestra rama no se seque y dé frutos abundantes, que en fin de cuentas es a lo que hemos sido llamados y enviados. Responde el Salmo 113. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Y no hay mucho más que decir con ese estribillo tan bello. Lee el Salmo en tu casa, ponlo en práctica en tu vida cotidiana y no permitas que nada ni nadie te invite a ocupar el lugar de Dios, que todo te indique que tienes que predicar en el nombre de ese Cristo, salvarte y ayudar a otros a salvarse. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al verso 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Un trabalengua precioso. Primero, María es la maestra cuando dice que lo guardaba todo para meditarlo en su corazón, pero cuidado. Puedo guardar una cosa para que no se me pierda, para que nadie más la encuentre, para esconderla de todos los demás. Puedo guardar una cosa porque es de muchísimo valor y no quiero que me la roben. Y en ocasiones las he guardado y como quiera la gente las ha encontrado y ha hecho mal uso. Por eso tengo que tener mucho cuidado al guardarlas. Y en otras ocasiones las he guardado y después no me acuerdo dónde las he puesto y las he perdido como quiera o tardo muchísimo tiempo en encontrarlas. ¿Qué es guardar aquí? María es la maestra. Guardar es meditarlo en el corazón para ponerlo en práctica con la vida. Guardar es cumplir el mandamiento, no es esconder, es sacar afuera, es dar a luz, es poner en práctica lo que Dios pide en su iglesia. Por lo tanto, el que acepta mis mandamientos y los cumple y los pone en práctica y los guarda en su corazón para convertirlos en estilo de vida, ese me ama. Porque hay muchísima gente diciendo que aman a Dios, pero no cumplen con los mandamientos. Aman a Dios, pero se maltratan en familia, se gritan, se pelean, se son infieles, se hacen daño unos a otros. Aman a Dios y van juntos a la iglesia y hacen un montón de obras, pero entre ellos se destruyen. Hay hipocresía, celos, envidias, infidelidades, vicios en ocasiones. Entonces eso no es amar a Dios. Por eso Juan lo pone al revés. El que acepta mis mandamientos, se los pone en práctica y los guarda y los cumple, ese es el que me ama. Cumple con los mandamientos, haz lo que Dios te manda y así te muestras al mundo cuánto amas al Señor. Lo otro puede parecer o presentarse como hipocresía. Al que me ama será amado de mi Padre. Requisito para que Dios nos ame, que amemos, aceptemos al Hijo con sus mandamientos y los pongamos en práctica. Entonces el Hijo también vendrá y nos amará en el amor del Espíritu Santo y se nos manifestará en ese mismo Espíritu. A esta aseveración, a este trabalenguas de parte de Jesús responde Judas, no el Iscariote. Habían dos Judas, el otro, el que no era Iscariote. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Qué pregunta tan importante. Y Jesús simplemente le responde: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Qué respuesta tan rara. No responde a la pregunta de Judas. Bueno, no responde lo que Judas quiere escuchar. Responde lo que es el verdadero seguimiento. ¿A quién me les he revelado? A los que quieran seguirme. Es una invitación.
no es una camisa de fuerza. El que me ama guardará mi palabra. El que me ama tiene que seguirme por obligación, y a ese al que me siga le heredará el reino de los cielos. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Me he revelado a aquellos que me han abierto el corazón, me han acogido como el Mesías verdadero, como su Dios y Señor, entre dudas y entre preguntas, y me han seguido con fidelidad, aunque de vez en cuando también han hecho su cosilla por allí. Ahora bien, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que están oyendo no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice ahí? Me he revelado a aquellos a los que el Padre me ha enviado a revelarme. Porque la característica principal del Cristo de la gloria es la fidelidad a su Padre, el amor entrañable que se tienen en la fuerza y en la acción del Espíritu Santo. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo de Dios, que enviará el Padre en mi nombre, el misterio siempre trinitario va junto, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. O sea, no les dejaré solos, vendrá un Espíritu Santo, le dará continuidad a esta obra y seguiremos trabajando juntos por el reino de los cielos. Son lecturas muy impresionantes, muy hermosas, tenemos que leerlas con cuidado y buscar en ellas el plan de salvación de Dios. Porque tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal y al canal de la diócesis, tocas la campanita, le das like, dejas tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa y lo colocas en todas tus redes sociales. Por favor, ayúdanos a evangelizar. Abre tu corazón al Redentor y de él recibe su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.